Buenos días, ya en el despacho, a punto de irme a la radio. Hoy voy a hablar sobre la orden de alejamiento. Quizás es una de las penas del Código Penal más de moda, por así decirlo, y que menos se sabe. Es algo más que no comunicarse con la víctima o no aproximarse a ella. Escúchanos. Hablamos de familia y lo hacemos con la ayuda, con la guía de Gemma González Calvo de GMC Abogados. Vamos ya a saludarla. Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos últimamente con temas que seguro interesan y mucho a quienes nos escuchan, porque seguramente muchos de ellos también se habrán visto en esa situación. Hoy vamos a hablar de una orden de alejamiento. Digo porque seguro que algunos sí han tenido que o se han acercado a uno de estos momentos y tener que pedir incluso una orden de alejamiento, porque nos suena un poco como algo distante, pero seguro que muchas personas se han visto afectadas, ¿verdad? Sí, sí. Así, estadísticamente, no aventuro mucho. O sufrir. O sufrir, también. Pedir o sufrir. Pues por lo primero que tendríamos que empezar sería por explicar qué es una orden de alejamiento. Y una orden de alejamiento tenemos que entender que es una pena y es privativa de un derecho. Nosotros tenemos derecho a deambular, o sea, tenemos libertad, pero una orden de alejamiento nos restringe de alguna forma nuestro derecho a circular y a comunicarnos. Y además quiero recalcar que efectivamente es de aproximarnos y comunicarnos a la víctima o a aquellos familiares de la víctima que nos determine el juez. Y cuando decimos eso de acercarnos a la víctima, ¿es solo de una manera física? Es decir, una orden de alejamiento supone, por ejemplo, solo única y exclusivamente que no se puede acercar uno a esa persona en un radio de, bueno, lo que se establezca, o también estamos hablando de, por ejemplo, no ponerse en comunicación, pues vía, en fin, pues telemática, por mensajería móvil y demás. Claro, es que una orden de alejamiento tiene dos vertientes. Sí. Por un lado es el de aproximación, y cuando hablo de aproximación, hablo de que es aproximación al domicilio de la víctima, a su lugar de trabajo o incluso a los sitios que frecuente. Es decir, si va siempre a un gimnasio, no puede ir a ese gimnasio. Es decir, o cualquier actividad que pueda ser. O que va siempre a un parque, no puede, esa persona que tiene una orden de alejamiento no puede ir a ese parque. Y cuando hablamos de comunicación, estoy hablando que ni llamadas de teléfono, ni SMS, ni correos electrónicos, ni mensajes a través de las redes sociales. O sea, ninguna forma de comunicación. Ninguna forma de comunicación. Y esto va parejo, Gemma, quiero decir, cuando se establece una orden de alejamiento, ¿van las dos cosas unidas? ¿Se entiende que sí? Sí, se entiende que van unidas, sí. Aparte que así lo refleja, es el juez el que lo determina, y es el juez el que determina la distancia a la que no se puede acercar esa persona y la duración. Es más, tenemos que tener claro que una orden de alejamiento puede imponerse de dos formas, por así decirlo. Una puede ser accesoria, vamos a pensar, por ejemplo, en unas medidas cautelares. Es decir, la orden de alejamiento se inicia cuando existe una denuncia. Yo denuncio ciertos hechos y pido una orden de alejamiento. Hasta que se celebre ese juicio, de forma cautelar, me pueden imponer una orden de alejamiento. Esa es una de las fórmulas por las que puedes pues tener que asumir una orden de alejamiento. Y la otra es como una pena. Puede ser que como algo preventivo o como pena, ¿no? Claro, haya sido condenada por determinados hechos y que entonces, además de, por ejemplo, la multa que me impongan, además de eso, una orden de alejamiento. Es decir, son dos las fórmulas. Y es una más habitual que otra, quiero decir, establecerla como algo de carácter preventivo o algo. Por ejemplo, en el caso de violencia de género, antes la verdad es que se daban con una frecuencia, incluso, en mi opinión, desmedida. ¿Qué pasó? Que se hizo mal uso. Ahora se miden más.
ahora se miden y entonces pues se determina, dada la gravedad que supone tener que decirle a una persona tú no te puedes acercar a todos estos sitios, pues ahora de hecho hay muchas veces en las noticias que aquí en Gijón incluso se dicen es que se dan menos órdenes de alejamiento que en otro sitio, y el motivo es ese, pues quizás un uso que no fue el más adecuado. El alcance, cuántos metros, durante cuánto tiempo, todo eso decías, lo establece lógicamente el juez, pero bueno, ¿cuánto suele ser lo habitual? No sé pues si depende. Por ejemplo, se tiene en consideración también dónde están los domicilios o el colegio de los niños si hay hijos. Es decir, si por ejemplo nosotros ahora hemos tenido un caso muy cercano en el que es que viven a 100 metros, pues entonces no podemos poner 100 metros, porque es que si no esa persona tendría que irse de su domicilio. Pero no es que no lo ponemos nosotros. Yo como abogada puedo solicitarlo, pero no significa que me lo vayan a conceder. ¿Vale? Y otra de las cosas de las que quería hablar es cuáles son los delitos por los que se puede pedir una orden de alejamiento, porque he escuchado de todo. He escuchado incluso, es que no quiero hablar con esa persona, voy a pedir una orden de alejamiento y ya está, que no me llame. Incluso he escuchado cuando a lo mejor a alguien ha sido acusado de algún tipo de maltrato y le dicen, ¿está usted de acuerdo con que se le imponga una orden de alejamiento? Y él dice, sí, porque no pienso volver a hablar con esa persona. Tiene que tener en cuenta que efectivamente eso puede acarrear muchos problemas, porque te puedes encontrar a esa persona en cualquier sitio o te impide efectivamente pues el caminar pues con libertad de alguna forma. Pues ¿cuándo puede ser? Pues homicidio, aborto, lesiones, delitos contra la libertad, contra las torturas, la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad de identidades sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen. Pensemos en Internet en este caso. La inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. Es decir, aparte de los malos tratos, hay muchos motivos por los que se puede pedir una orden de alejamiento. Pero cuando se pide esta orden de alejamiento, hay que ir provisto de pruebas. No es únicamente el... una medida que se pueda utilizar, efectivamente, porque, como bien decías, ¿no? O apuntabas, porque, por ejemplo, esa persona quiera cortar la comunicación con la otra y demás. No, hay que mostrar y enseñar esas pruebas. Oye, ¿cómo se controla, Gemma, que se cumpla? Porque, claro, esa persona no va monitorizada, en fin, o sea, no hay manera de saber si puede haber un momento en el que se la salte, ¿no? Y se acerque más de lo que se ha establecido por el juez. Pues en los casos más graves hablamos de una pulsera. Se le pone a esa persona una pulsera y con esa pulsera pues podríamos decir que pita cuando se acerca se activa, a sitios. Pero esto no es lo más habitual tampoco. Pero no estamos hablando de casos muy graves. En realidad hay muy pocas personas con pulsera, muy pocas. La mayor parte de las veces únicamente se impone y eres tú el que tienes que procurar no acudir a esos sitios donde sabes que la víctima puede estar. Y la otra persona pues tener también estar muy alerta, ¿no? Digo yo, para que ver que la otra persona no se está acercando, y si se está acercando, dar parte otra vez. Sí, pero por ejemplo me estoy acordando de un asunto que tuvimos en el despacho, en el que era una persona pues que era de la Cuenca y nos llama el lunes y dice, bueno, es que estaba en el calabozo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues nada, que estaba en la playa de Poniente y estaba mi expareja y dijo, está allí, y él ni siquiera la había visto. Él estaba en la playa tomando el sol. Vino la policía y lo detuvo. Oye, ¿se puede quitar una orden de alejamiento si el denunciante y la víctima están de acuerdo? Una orden de alejamiento se podría quitar, por así decirlo,
pero los que tienen que estar de acuerdo es el fiscal y el juez. O sea, que en este caso las partes... Las partes sí que lo pueden solicitar, pero que las partes lo quieran no significa que se vaya a conceder. Vamos a pensar, por ejemplo, una pareja que quiera volver a convivir juntos. Que las partes lo quieran no significa que se conceda. Bueno, saben nuestros oyentes que en GMC Abogados pueden volver a escuchar este espacio que acabamos de realizar ahora mismo en directo, pero lo pueden volver a escuchar e incluso lo pueden volver a ver porque sumamos vídeo a esta cuestión. También pueden pedir cita a Gemma al 984 39 36 37 y además que siendo socios de la Asociación de Padres Separados de Asturias o del Grupo de Cultura Covadonga se hace un descuento. Vamos a dar también la dirección, Gemma, si te parece. Estás en la calle Corrida, entrada por Santa Lucía, número 8, en las plantas primero y segundo. Recuerdo el teléfono 984 39 36 37. Gemma González Calvo, como siempre, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta luego. Pues hoy os hemos hablado de la orden de alejamiento. Esperamos que con esto se resuelvan la mayor parte de vuestras dudas de este tema, que es penal, pero muy importante, no solamente en la esfera de la familia, sino en otro tipo de esferas. Gracias.